Bueno, está marcando que hay 52 personas conectadas. Eso quiere decir que están 50 de ustedes, más el doctor Carlos y mi persona. Isaías, iniciamos. Sí, señor, adelante. Bueno, ya yo les había compartido para que se conectaran a una charla sobre dengue y les compartí el link para que hicieran el curso de dengue con la OMS. ¿Por qué es tan importante este tema del dengue? Si ustedes revisan en este momento, Barranquilla durante todo el año prácticamente ha estado en alerta naranja con el dengue. Y hubo un par de momentos donde estuvimos a punto de convertirnos en alerta roja debido a que incrementaron los casos de dengue. Recuerden que nosotros aquí en el departamento tenemos dos secretarías de salud, la distrital y la departamental. Y en este momento en la parte distrital se habían aumentado los casos, al igual que la departamental. Y muchos de los casos de la departamental terminan en las clínicas de Barranquilla. Entonces después es donde viene el lío que de dónde es el paciente y a quién le corresponde, porque recuerden que para esto hay que hacer lo que se llama el cerco epidemiológico para identificar la casa y por lo menos las dos manzanas más cercanas a la casa y tratar de hacer acciones para tratar de prevenir que haya una propagación masiva de esta problemática. Cuando uno habla de dengue, uno de repente se lleva una sorpresa en el sentido de que, caramba, no está cambiando esta cosa. ¿Sí cambió la diapositiva? Sí, doctor. Sí. Ok, perfecto. Gracias. En el sentido de que nosotros estamos viviendo del dengue desde hace más de 400 años, ¿sí? Es una enfermedad endémica, es una enfermedad que se ha quedado a vivir con nosotros, al igual que tuberculosis, al igual que VIH. Pero fíjense que tuvimos o acabamos de salir de una epidemia también causada por un virus, como es el SARS-CoV-2, y que lo denominamos COVID-19, y esta patología ya tiene una vacuna. Entonces uno dice, ¿por qué no tenemos una vacuna contra el dengue? Tenemos una vacuna contra la malaria que fue desarrollada por uno de los médicos colombianos, el doctor Elkin Patarroyo, de la cual unos dicen que sí funciona, otros dicen que no funciona. Es una cosa eh, que uno tiene que llamar la atención porque tenemos una serie de patologías que estamos previniendo, como son rubiola, sarampión, tétanos, a través del programa ampliado de inmunizaciones, y tenemos una patología como dengue que todavía no hemos podido eliminarla. Y aunque uno diría, pero es que no nos preocupa el dengue porque el dengue tiene una mortalidad muy baja, tiene una morbilidad muy alta, o sea, más del 80% de la población ha tenido dengue. Pues estamos hablando de la población mayor de 10 años, ha tenido dengue. Entonces, eso es preocupante, sobre todo porque hay unos temas o lo que yo llamo unos mitos en cuanto al dengue. Por ejemplo, uno de los mitos del dengue es que si me da la primera vez, me da lo que antes llamábamos clásico, o sea, sin signos de alarma, y si me da la segunda vez, me da hemorrágico. Eso es falso. Eso va a depender de la cepa que esté afectando a la persona, que desde la primera ocasión que le dé dengue puede ser dengue hemorrágico. Y de hecho, en ocasiones anteriores que hemos tenido la oportunidad de hacer esta presentación de manera presencial, dentro del grupo de estudiantes, habían quien le había dado 3 veces, 4 veces, hubo un par de compañeros que le dio dengue hemorrágico en un par de ocasiones. Entonces, hay una serie de circunstancias que uno dice, tenemos que entender que eso es falso. Por ejemplo, otra circunstancia que es falsa, que si usted vive de un quinto piso para arriba, no le va a dar dengue, porque el mosquito no llega más allá. Y esa zona, o por lo menos en el ambiente, es un poco más fría. Entonces, si usted vive en un quinto, un décimo piso, un noveno piso, ahí no llegan los mosquitos. Falso. Y cualquiera de ustedes, si vive en un noveno piso, de una vez puede abrir el micrófono y decir, eso es verdad, profesor, en mi casa hay mosquito, porque así es la realidad. Eh, Tenemos una serie de enfermedades como chikungunya, como Zika, que fueron preocupantes en su momento. No fueron epidemias ni pandemias, pero fueron preocupantes en su momento por las problemáticas que causaban. Y
Dicho sea de paso, pues también en Bogotá hay dengue. También en Bogotá hubo Zika, también en Bogotá hubo chikungunya y en una población bastante importante. Y uno diría, ah, pero si Bogotá está a 200, a 2.600 metros más cerca del cielo, no debería haber mosquitos, también lo hay. Entonces, recuerden que no podemos tomar todo con simpleza y decir, es que no hay mosquitos porque estamos a la altura o porque vivo arriba de un quinto piso, etcétera, etcétera. Una de las cosas es si ustedes son muy observadores, ¿sí? O si han tenido la oportunidad de ir directamente a la ciudad. Estoy hablando de la ciudad de Miami, en Florida. Ustedes ven que ellos tienen mosquiteros en todas las ventanas, lo que nosotros llamamos anjeo, y lo tienen en las ventanas. Y de hecho, que guste ir a mi casa, lo invito, está invitado que quiera ir a mi casa cuando guste, sí, va a encontrar que está llena de angeos. A mi señora no le gusta porque eso se ve feo, pero yo le digo que yo prefiero que se vea feo a que nos vaya a dar dengue o que nos vaya a dar cualquier otra enfermedad transmitida por mosquitos, porque nosotros vivimos llenos de mosquitos todo el tiempo, tenemos lluvias a cada rato, entonces eso hace que en los sitios donde se pueda proliferar el mosquito, donde se colecte el agua, se pueda proliferar el mosquito y eso nos lleve a un aumento del número de mosquitos y eso nos lleva a un aumento del dengue. Hay una canción que a mí me gusta mucho, una canción de la película Gris, que se llama Noche de Grado, Brown Night, y la canción dice que no va a la noche de grado porque lo picó el mosquito que da la fiebre egipcia. Recuerden que el mosquito lo transmite el virus Aedes aegypti. Entonces lo asocian de esa manera, ¿sí? Entonces, eso es para que se den cuenta de que no somos el único país. Esto es algo a nivel mundial. Esto es algo que no es nuevo, ¿sí? Es como el tema de cuando hablábamos del coronavirus o COVID-19, decíamos, no, pero es que este es un virus nuevo. No, el coronavirus no es un virus nuevo. El coronavirus vive con nosotros desde hace más de 200 años. Esto es una cepa que mutó y no mutó espontáneamente, sino que mutó en laboratorios. Entonces, tenemos que entender que toda esta serie de virus va a llegar. En este momento estamos ante la aparición de una enfermedad que se llama oropuche. Entonces van a ver que se va a comportar muy parecido al dengue. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente que llega con fiebre menor de 5 años, que viene con vómitos, dolor abdominal, ustedes tienen que descartar 4 patologías obligatoriamente, que son neumonía, dengue, infección de orina y apendicitis. Están obligados a descartar esas patologías. Eso no lo dice en ninguna parte, ni ninguna resolución, ni ningún manual. Pero la pediatría nos enseña que hay que descartarlas. Si tiene fiebre, menos de 5 años, dolor abdominal y vómito, piensen en esas 4 patologías. Recuerden que el dato principal o el síntoma principal de alarma no es la fiebre cuando hablamos de dengue, sino el dolor abdominal y los vómitos. Bueno, les decía, este es un país de contraste, es un país donde la pobreza se ve al lado de la riqueza, o sea, una casa grande al lado de una casa pobre, ¿sí? Donde todavía en algunas viviendas todavía vemos que en las paredes colocan los picos de botella o todavía vemos que alrededor de los árboles hay llantas y uno dice, no, pero ahí no se colecta nada de agua. Claro que sí, en el borde interno de la llanta, si usted deja que durante la lluvia caiga agua, ahí se colecta y ese poquito de agua, 10, 15 centímetros de agua, ayuda a que se empiece a reproducir el mosquito. Y luego el mosquito empieza a hacer cada una de las maravillas. De hecho, han pintado que el dengue es como un iceberg, donde lo que nosotros vemos es solo la punta, ¿sí? Y abajo de ese iceberg, en la parte inferior al agua, está todo lo que es el manejo de salud pública, el hacinamiento, el transporte, las llantas, los arroyos. Nosotros en Barranquilla tenemos demasiados factores como para que se nos produzcan aumento en la producción de mosquitos. Miren nada más, o sea, en este momento si ustedes se van por ejemplo, en la parte trasera de la Universidad del Norte, en lo que se conoce como Mallorquín,
hay en una construcción. Y cada construcción tiene por lo menos una de estas pailas de agua que tienen que estar tapando para estar haciendo cemento, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí, en ese sitio, se puede producir o se puede reproducir el mosquito. Entonces, fíjense que esto no es de que no es que yo no sabía, de que no me habían informado. Esta es una información que se transmite en los centros de salud, en los consultorios, en los colegios, en los periódicos, en la radio. O sea que es falta no de educación, sino es falta de la actitud de cada uno de los habitantes, procurar evitar que haya recipientes donde se colecte agua para que se reproduzca el mosquito. Decíamos que esta enfermedad tiene varias, bueno, es un solo virus, ¿verdad? Es un virus, es un arbovirus de la familia Flaviviridae. Eh, Decimos que es transmitido por las hembras de los mosquitos Aedes aegypti, principalmente. Está el Albopictus también, y tiene 4 serotipos, de 1, DEM 2, DEM 3, DEM 4, y de estos a su vez tienen unos subserotipos, ¿sí? Por lo tanto, en teoría, nosotros podríamos tener aproximadamente durante nuestra vida 60 cuadros de dengue. Los dos más graves son el DEM 2 y el DEM 3, y sobre todo el DEM 3, que es el que se relaciona con la enfermedad hemorrágica. Importante entender que este virus contiene una proteína. Esta proteína es la NS1. ¿Cuál es la importancia de esa proteína en el proceso? Es que esa proteína es la que se determina dentro de los primeros 5 días de la enfermedad para detectar si el dengue es positivo o no. ¿A qué me refiero? Usted le puede llegar a un paciente con un cuadro febril de 3 días de evolución, que le han estado dando acetaminofén y la fiebre no cede, ¿sí? Por ejemplo, entonces usted piensa, puede ser varicela, le revisa la piel, no encuentra ninguna pápula, puede ser sarampión, no hay nada exantemático, puede ser una rubiola, no hay nada exantemático, puede ser una faringoamigdalitis, no le encuentra nada, y de repente dice, puede ser un dengue. Pero lo que me enseñaron a mí en la escuela es que la prueba se toma al 5.º día de fiebre y él apenas tiene 3 días de fiebre. Puede usted solicitar la prueba para la determinación del antígeno NS1, ¿sí? Que es el antígeno contra la proteína NS1, y esa nos da la positividad dentro de los primeros 5 días. De hecho, en este momento, la Secretaría nos está mandando una actualización a la mayoría de médicos de las clínicas, solicitándonos que no pidamos solo IgM para dengue, sino que pidamos lo que se llama la prueba DUO. La prueba DUO es una prueba que incluye IgM para dengue y NS1. ¿Eso con qué fin? Con el fin de detectar tempranamente el dengue. Hay una prueba de ELISA, que es una prueba rápida también, de una prueba de ELISA, que se maneja en algunas clínicas, y con 24 horas de fiebre usted puede detectar si tiene dengue. Recuerde, si este mismo paciente de 3 días de fiebre usted le hace la prueba y sale negativa, debe repetirla al 5.º día. Si esa misma prueba, la primera, sale positiva, le recomiendan repetirlo al 5.º día. No necesariamente con la primera prueba tiene que ser solamente el diagnóstico. Tenemos que esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 7 días, un rango entre 3 a 14 días. Por eso es importante. Mire, el otro día uno de repente charla con la familia o charla con los amigos, y entonces de repente uno está donde un amigo y entonces dice, mira, le acaban de diagnosticar dengue al hijo mío, y eso fue seguramente antes de ayer, que fuimos donde mi mamá y le picaron los mosquitos allá. Ya enseguida le echó la culpa porque fueron donde Esa es una reacción humana que tenemos. O sea, ¿qué pasó? ¿Y quién tiene la culpa? ¿Sí? O sea, aquí ya le echaron la culpa que hace 3 días fueron donde la mamá, y entonces ya eso fue el causante del dengue. Pudo haber sido otra cosa, pudo haber sido la ida al colegio, pudo haber sido el cine, pudo haber sido el picnic, pudo haber sido la playa, pudo haber sido en otro lado, porque tienen 14 días para hacer el proceso de incubación. Importante es entender que el dengue lo transmitimos de humano a humano, no de mono a humano, no de perro a humano, no de gato a humano, porque los mosquitos también
le pican a los animales que conviven con nosotros. Todos los animales de sangre caliente son susceptibles de ser picados por los mosquitos, pero el dengue como tal lo transmitimos de humano a humano. Por eso la importancia del famoso toldillo. El toldillo no es para que no nos piquen y nos dé dengue nuevamente o se nos agrave el dengue que ya tenemos. No, es para evitar que el mosquito pique a la persona infectada y sea transmitida a otra persona, que no necesariamente tiene que ser del núcleo familiar, sino que puede ser a la redonda de las casas donde están viviendo. Otro de los mitos que dicen por ahí es que si la hembra pica al humano, en menos de 4 horas ya se muere. O sea que antes de 4 horas tiene que picar para transmitir. Falso. Sí se muere rápido y un periodo entre 24 y 72 horas después de la picada, pero no es tan rápido como que 4 horas, como dice la gente. Y fíjese lo que le estoy poniendo aquí en esta diapositiva, que dice el mosquito hembra puede transmitir la enfermedad por el resto de su vida, que en promedio es de 10 días. Pero después de la picada, generalmente, o sea, cuando ya consumió la sangre, generalmente son 72 horas el promedio de vida. ¿Sí? Bueno, recuerden que tienen que estar estas tres situaciones presentes en la mayoría de ustedes cuando ustedes analizan lo que se llama la historia natural de la enfermedad. Tienen que ver la presencia del virus, el vector, que en este caso es el mosquito, y el huésped, que en este caso sería el humano. Y tenemos que ver la susceptibilidad, porque una persona, y esto se planteó mucho en el tema del COVID-19, porque una persona podría tener solamente el 0,3% de complicarse, porque el 80% de la población tenía un cuadro asintomático, igual que en el Zika, igual que en el chikungunya, ¿sí? Y eso depende de la susceptibilidad de la persona, eso depende del serotipo que esté afectando, porque a veces no siempre es el mismo serotipo, y de la virulencia y patogenicidad del mismo virus, o sea, el mismo virus, o sea, así sea en la misma familia, ¿sí? Al cambiar, al reproducirse, puede que la virulencia sea menos, puede que sea más. Está más como el veneno de una víbora. Hay una víbora que tiene un veneno más fuerte y una víbora que tiene un veneno menos fuerte. Y les decía, es obligatorio entonces que tengamos al virus, al vector y al humano. Y el humano, con la picadura del mosquito, lógicamente, transmite a otro humano la enfermedad, pero no a través de ningún animal. Y decíamos que a lo mejor la importancia se le está restando la importancia porque el 98% de los casos eh, no se muere. La mortalidad es evitable. Antes era mucho mayor con el tema de la enfermedad hemorrágica, el choque, ese tipo de cosas, pero hoy en día ya la mortalidad es muy bajita, es menos del 2%, ¿sí? E incluso creo que ahora está menos en el último reporte del Instituto Nacional de Salud, creo que está mucho menos. Pero ¿quiénes se complican más? Se complican más los niños. Miren, hace cuestión de 5 años atrás nos remitieron a la clínica una paciente de 6 meses, eh, la cual tenía dengue y además tuvo una lesión durante la colocación de un tubo de tórax por la serositis, por el derrame pleural. Le colocaron un tubo de tórax y hubo una lesión de un vaso sanguíneo que provocó un hemotórax. Y esto llevó a que lo transfundieran en 5 ocasiones y las 5 ocasiones nos dimos cuenta que la sangre que estábamos metiendo se está viendo por el tubo de tórax y era eh, importante la lesión que tenía, que se tuvo que llamar a cirugía para que hiciera la reparación. Y después de eso, pues afortunadamente la niña todavía alcanzó a sobrevivir sin mayor repercusión, pero esta niña pudo haber fallecido y no fue por el dengue necesariamente, sino por una lesión secundaria a la colocación de un tubo de tórax. Y miren estos departamentos: Atlántico, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca. O sea, Atlántico es una población donde nosotros tenemos que poner mucha atención, doctores. Tenemos dengue, tenemos tuberculosis, tenemos ceguera por retinopatía del prematuro, tenemos mucha neumonía, tenemos desnutrición. Y es increíble que de repente como uno no va a ciertos sitios o uno no va a ciertas clínicas o uno no ve a cierta población, de repente uno dice, no, eso ya no hay en la ciudad. Miren, dengue hay muchísimo y a veces es un dengue remitido de la parte departamental, pero hay mucho dengue
y muchos niños con dengue con signos de alarma que se manejan en las instituciones y que la gente no le para bola o no le pone atención a la gravedad del dengue porque dicen, no, es que todo les va bien, les dan acetaminofén, agüita y 3 días en casa y ya eso es todo lo que hay que hacer. En la mayoría se van a resolver de esa manera, pero nosotros como médicos debemos entender que hay unos signos de alarmas que tenemos que tener mucho cuidado. Una de las cosas importantes cuando se hace la hoja de remisión del dengue, es decir, de dónde proviene este paciente, si este paciente viene de fuera, si estuvo viajando, por ejemplo, a Brasil o a algún sitio endémico, ¿sí? Hay que identificarlo, el barrio. Si en algún momento algún otro familiar está también con los síntomas. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que se llama el cerco epidemiológico. Uno de los puntos importantes cuando uno habla del dengue es la famosa trombocitopenia, la plaquetopenia. Dos de los puntos que uno analiza en un hemograma inicial en un paciente que llega con dengue es uno, el hematocrito, que por la deshidratación se empieza a aumentar y que es lo que nos dice cómo debemos manejar los líquidos. Dos, las plaquetas. Las plaquetas nos dicen qué tan grave está el paciente, en el sentido de que entre más lesiones endoteliales con sangrado tenga, menor cantidad de plaquetas por el uso de las plaquetas para taponamiento de esos sitios, menor cantidad de plaquetas trae. Y que el hecho de que un paciente se le bajen las plaquetas y vuelva y suban, ya nos está diciendo que está en una parte convaleciente o que está mejorando realmente. Importante, el solo virus por sí mismo puede causar lesión endotelial que lleva a sangrado y que lleva a la serositis, al derrame pleural, a la ascitis, etcétera, etcétera. Pero, ojo con esto. Cuando nos llega el paciente quemado, cuando nos llega el paciente con dengue, de repente decimos, hay que manejar líquidos altos, entonces vamos a ponerlo a 2000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Ojo, hay que ver cómo está el paciente, o sea, no tenemos que manejar la enfermedad, tenemos que manejar al paciente. Si el paciente no viene deshidratado, puede que no necesite tal cantidad de líquido, porque entonces nosotros mismos podemos estar causando iatrogénicamente un derrame pleural o una ascitis. Entonces, ojo con esa parte. Importante entender que la misma enfermedad causa una fuga capilar importante y estos serían los 3 fenómenos que nos llevan a la trombocitopenia como parte clave en no solo el diagnóstico, sino en el manejo del paciente con dengue. Si yo preguntara en este instante cómo haremos el diagnóstico de un dengue, entonces un paciente que viene con un cuadro febril, no importa si es de un día, viene con un cuadro febril, que viene con plaquetopenia y que además tiene leucopenia con linfocitosis. O sea, los linfocitos que nos hablan de una enfermedad viral están elevados, los leucos totales están disminuidos, hay leucopenia con disminución de las plaquetas. Entonces usted dice, este paciente sí o sí tengo que descartar dengue. Y le pide la prueba, la inmunoglobulina para dengue, y si sale positiva, pues ya tiene usted prácticamente el 90% del diagnóstico del dengue. ¿Que podríamos hacer PCR para dengue? Sí. ¿Que podríamos hacer cultivo del virus? Sí. Pero generalmente eso no se hace porque recuerden que eso es muy costoso. Pero sí podríamos hacer. ¿Sí? Bueno, entonces les decía que es una acción directa del virus lo que causa la trombocitopenia. Por eso es importante estar determinando cuánto es el hematocrito para el manejo de los líquidos y cómo están las plaquetas, porque el que empiece a aumentar las plaquetas nos dice que ya el paciente entró en fase de convalecencia. Y entonces tenemos que hablar de que el dengue lo clasificamos en 3 etapas clínicas, ¿sí? Una donde el virus se multiplica en la parte de los ganglios linfáticos, otra donde se disemina a los tejidos y órganos, y otra de acuerdo a la parte ya que es la convalecencia, que es donde, donde los signos clínicos empiezan a desaparecer. Miren, esta diapositiva es muy importante en el sentido de lo que les decía hace un rato. ¿Por qué una persona después de ser inoculada hace una sin signos de alarma y otra hace con hemorragia y hasta shock?
Eso se desconoce. Eso no es de que porque era gordito, que porque tiene dengue, que porque, perdón, diabetes, que porque tiene asma, que porque el pelo lo tiene largo, que porque es de ojos azules. Nadie sabe por qué. El tema es de que si usted está frente a un cuadro o está sospechando dengue, empieza a preguntar por los datos de alarma. ¿Ha vomitado? ¿Tiene dolor abdominal? ¿Cuántos días lleva con fiebre? ¿Tiene dolor retroocular? ¿Tiene dolor articular? Y entonces les decía, tenemos las tres etapas clínicas, que son la etapa febril, la etapa crítica o de efervescencia y la etapa de recuperación o convalescencia. Miren que la etapa febril son los primeros 3 o 4 días. Por eso después le dicen a ustedes, cuando ya pasen los primeros 5 días, es que le pueden tomar la muestra de IgM. Miren ahí en el cuadrito, ese cuadrito está muy bonito, muy sencillo de entender. Y entonces ustedes ven cómo primero se hace una viremia y luego, a partir del 5.º día, es que empiezan a aumentar las inmunoglobulinas, ¿sí? Y miren cómo el cambio en el hematocrito empieza a subir y en las plaquetas se empiezan a bajar y luego lo contrario, el hematocrito baja y las plaquetas suben. Y uno preguntaría, ¿cuál es la fase más delicada o más crítica del dengue? Uno diría, no, que la fase febril. No, es la fase crítica, la fase de efervescencia. ¿Por qué la fase de efervescencia? Porque es ahí cuando se puede producir el choque hemorrágico o las lesiones que tienen que ver con el hígado, con el riñón, con el pulmón. El paciente desarrollar un cuadro tipo meningitis, por ejemplo. Entonces, es en ese momento donde nosotros podemos tener las complicaciones. Entonces, no esperen complicaciones en los primeros días. La mayor complicación de los primeros días es la deshidratación, ¿sí? Y si hay un sangrado, pues lógicamente el choque. Pero generalmente eso se produce entre el 4.º y 7.º día de la enfermedad. Hay lo que se llaman formas atípicas, ¿sí? Generalmente también en donde en el niño, que causan encefalitis, meningitis, miocarditis, hepatitis, falla hepática o falla renal. Entonces, no descarten que todo esto se está produciendo por dengue. Miren, no hace mucho, hace en cuestión de 2 meses atrás, me llegó un paciente, 6 años de vida, 3 días con fiebre, ¿sí? Y lo remiten por dengue. Y la prueba de IgM en ese momento negativa. ¿Qué dijimos al respecto? Hay que repetirla al 5.º día. Pero yo solicité un hemograma, una PCR y una radiografía de tórax. Y en el hemograma venía leucocitosis con neutrofilia, cosa que no es de dengue. Dijimos que dengue es leucopenia con linfocitosis. Este traía neutrofilia con leucocitosis, tenía 23.000 leucocitos con 96% de neutrófilo y una PCR de 16. Para fines prácticos, cualquier cosa por encima de 0.5 en la mayoría de clínicas ya es una PCR elevada, ¿sí? Te tenía 16. Y le reviso la radiografía y tenía una imagen compatible de neumonía, ¿sí? Entonces se le inició el manejo. Y en ese caso, ¿qué deben hacer ustedes? O sea, es un paciente que tiene un cuadro neumónico, se inicia tratamiento, hay que poner todo eso en la historia, donde no se ha descartado que además de la neumonía pueda estar cursando con un cuadro tipo dengue, ¿sí? El hecho de que ya ustedes hayan hecho un diagnóstico no quiere decir que descarten el otro. El otro lo descartan cuando ya tengan todas las piezas en la mano para decir no lo tiene. Por ejemplo, repetir el IgM en este caso al 5.º día y que salga negativo, ¿sí? Porque donde le salga positivo, entonces ustedes no solo tienen que estar pendientes de si bajó la PCR y si bajaron los leucocitos, sino cómo andan las plaquetas. Porque si las plaquetas vienen cayendo, ojo, porque se les puede estar yendo el dengue y puede causarles una serositis sin que se den cuenta. Les dijimos, los signos de alarma serían náuseas, vómitos, dolor abdominal, exantema, cefalea, dolor retroorbital, mialgias, artralgias, petequias, ¿sí? Y para eso de la petequia se pide la prueba del torniquete. Y miren lo que se pregunta, si hay desplazamiento en los últimos días. Y la prueba del torniquete es aplicar un cuadrito, ¿sí? En el antebrazo. Te aplica un cuadrito de 2.5 por 2.5, le coloca el esfingomanómetro, ¿sí? Como si le fuera a tomar la presión arterial, aumenta la presión y usted va a ver que si aparecen más de 10 petequias
En ese cuadrito usted puede decir que puede tratarse de un dengue, que la prueba del torniquete es positiva para dengue. En los adultos se piden que sea más de 20, pero en los niños con más de 10 es suficiente. Debe recordar que el paciente en la etapa de efervescencia es la etapa más crítica donde se pueden presentar hepatitis, falla hepática, encefalopatía, miocarditis, hemorragias severas y el estado de choque. Y que la última etapa es la de recuperación y se evalúa y se confirma porque el paciente empieza a comer, no vomita y las plaquetas empiezan a ascender y además, lógicamente, no hay fiebre. En términos generales, la clasificación nueva y la que deberíamos manejar nosotros es esta: dengue sin signos de alarma, que es el que se maneja en casa; dengue con signos de alarma, que se hospitaliza; y dengue grave, que tiene que ir a la unidad de cuidado intensivo. Fíjense que cada uno tiene ya su manejo. O sea, sin signos de alarma, en la casa; con signos de alarma, se hospitaliza; y dengue grave, enseguida tiene que ir a cuidado intensivo. Oye, pero si el niño se ve bien, no importa, en cualquier momento se descompensa, entra en falla hepática, entra en falla respiratoria, hay que intubarlo, empieza a sangrar, uno no sabe. Entonces, no se pongan como dice uno normalmente, ¿no? Aquí, entre nosotros, a mamar gallo con el paciente, ¿sí? Y tampoco que se vayan a exponer ustedes a que porque, no, es que yo no quiero que me digan que, es que yo soy muy agresivo con los pacientes. No, no se expongan con el paciente. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer y de acuerdo a esos 3 esquemas, usted los manda al sitio que le corresponde. Si el que está en cuidado intensivo dice, no, hombre, yo, ¿por qué te voy a recibir ese paciente? Ese es tu problema. Yo te lo estoy mandando a la UCI si tú no lo... Miren, lo que le estoy diciendo en este instante, mis estimados doctores, es por lo siguiente. Hay muchas demandas médicas. Muchas de esas demandas son por dengue mal atendido. En el manejo líquido, el paciente falleció. Entonces, ojo con esto. Y no lo digo solo para dengue, lo digo para todo. O sea, si usted está sospechando algo, póngalo en su historia, pídalo y hospitalice al paciente, ¿sí? Ayer, por ejemplo, me dice un señor, doctor, pero si me iban a dar de alta al niño, ¿por qué ahora me encuentro que no lo van a dar de alta? Señor, porque hace falta los resultados de un urocultivo, porque el niño se puso marmorio, porque el niño hizo fiebre. Entonces hay que descartar que no tenga un proceso. O sea, nosotros no podemos sencillamente ceder ante el deseo familiar si tenemos alguna duda en cuanto a nuestro diagnóstico, ¿sí? Paciente con dengue grave ya no solo es el que tiene signos de alarma, sino es aquel que ya tiene la fuga plasmática. Estamos hablando de serositis, estamos hablando de un hematocrito muy alto, un derrame pleural, ascitis, y es un paciente que ya está manifestando algún otro tipo de sintomatología: hemorragia masiva, alteración del estado de conciencia, compromiso gastrointestinal, sangrado de la vía digestiva. Ese es el paciente con dengue grave. Por eso dijimos, estos pacientes tienen que ir a cuidado intensivo, no pueden ser simplemente hospitalizados. Esto, mis estimados doctores, se los van a preguntar a cada rato en cualquier examen que les hagan, en donde en algún sitio que ustedes quieren ir a trabajar y haya población con dengue. Entonces les van a preguntar cómo se diagnostica un caso probable de dengue y cómo es un caso confirmado. Entonces, caso probable, aquel que viene de un sitio endémico, que tiene fiebre, con los más de 2 criterios, que son náusea, vómito, exantema, dolor, prueba de torniquete positivo o signos de alarma. Y casos confirmados, el caso que se confirma por laboratorio. Sencillo, no tiene vuelta de hoja, no hay que ponerse a pensar en más nada. En uno lo sospecho y en el otro lo confirmo, ¿sí? Y generalmente, ¿en quiénes ocurre todos los problemas neurológicos? En los niños. Los problemas como encefalitis, meningitis, la miocarditis, la hepatitis, se producen generalmente en los niños. Eso no quiere decir que no vaya algún adulto inmunosuprimido al que no le pueda dar, pero es que generalmente por eso es un tema que se ve mucho en pediatría, porque ese 2% que se muere son los niños menores de 5 años. ¿Quiénes son los que se complican? Los niños menores de 5 años. ¿Dónde está la mortalidad infantil? En los niños menores de 5 años. Entonces, fíjense que uno, cuando le preguntan algunas cosas, uno empieza a arañar y a mirar lejos y a empezar a decir cosas cuando la información la tenemos justo en la parte estadística del comportamiento de las patologías en nuestros pacientes.
Dijimos, tenemos fase febril, tenemos fase afebril, que es la parte importante donde se puede empezar a complicar el paciente. Y en la fase febril, ¿sí? Estuvimos hablando de chikungunya, de Zika, de malaria, de influenza, de mononucleosis, o sea, cualquier enfermedad viral se parece al dengue, ¿sí? Y en la fase afebril, ustedes pueden tener dolor abdominal, apendicitis, infección de vías urinarias, colecistitis. Es muy raro ver un paciente, pero un paciente que entró con un posible dengue terminó con una coledoclitiasis, ¿sí? Y esto es importante porque son patologías raras en un paciente pediátrico. Y miren este dato que está aquí en la parte que aparece el choque, cetoacidosis diabética. Puede que el niño no se supiera diabético y puede que esté debutando. Hay bueno, con esto serían tres patologías con las cuales debutan los pacientes diabéticos, que son la infección de vías urinarias, la apendicitis y la cetoacidosis. Algunos pacientes asmáticos por el uso de esteroides también debutan como diabéticos en alguno de esos cuadros importantes. Bueno, ya hablamos de la extravasación del plasma, ya hablamos de las hemorragias, ya hablamos de los daños graves, ¿sí? De los pacientes y ya hablamos de que las pruebas serológicas son el IgM o las pruebas de PCR, de reacción en cadena de proteína para los virus. Importante establecer el nexo epidemiológico para hacer lo que se llama el cerco epidemiológico. Y de estos les dicen que se hace nexo epidemiológico para confirmar todos los casos probables que residen en un periodo de 200 metros, o sea, 2 cuadras aproximadamente de otro caso confirmado por laboratorio en los 21 días anteriores o posteriores al diagnóstico del laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que hace la Secretaría de Salud? Hace un barrido, van por esas dos cuadras alrededor de la casa de la persona y averiguan si ha habido pacientes con dengue, ¿sí? Y miran si hay arroyos, miran a ver si hay sitios donde se esté colectando el agua, miran a ver el estado de eliminación de botellas, llantas y miran si es necesario hacer eh, fumigación. Fumigan con una cosa que se llama malatión. Eh, Ayuda a matar al mosquito, pero no ayuda a disminuir el dengue realmente. Y dijimos, signos de alarma, estos sí tienen que aprendérselo: dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, hipotensión, hepatomegalia, hemorragias. No importa si es simplemente aquí gingival, o sea, aquí en las encías, o fue que se mordió, no importa. Ya eso deben catalogarlo como hemorragia, ¿sí? Somnolencia, irritabilidad, disminución de la diuresis. Ya cuando ustedes les hablan de somnolencia, irritabilidad, tienen que estar pensando de que puede estar desarrollando un cuadro meningeo. Disminución de la diuresis, pueden estar empezando con una falla renal, prerrenal por falta de líquidos. Ese es uno de los cuadros donde ustedes tienen que pensar en dar líquidos altos, sin miedo, o sea, tratar de recuperar al paciente de la manera más rápida. En general, nosotros tenemos una población que llamamos de riesgo. Son las madres embarazadas, los niños menores de 5 años, los mayores de 65 años, las personas con patologías crónicas, las personas con riesgo de salud, esas personas que no tienen familiares, que viven en los geriátricos, que viven eh, solos. Hay que tener mucho cuidado con esas personas porque es importante. Y una de las personas que también puede tener son aquellos que son portadores de anemia falciforme. Recuerden que aquí el tema es de serología, la determinación de serología para IgM, para dengue. La IgG no es tan importante. La IgG lo único que muestra es que en algún momento ustedes pudieron haber tenido dengue y eso pudo haber sido en cualquier momento de la niñez, ¿sí? Y la otra es la detección del NS1. Ojo, la detección del NS1 y la detección de la serología IgM, que son los más importantes, perdón, uno es el NS1 para los primeros 5 días y IgM para los siguientes 5 días. Y les digo otra vez, el hecho de que aparezca negativo no descarta la enfermedad y hay que volverlo a confirmar, hay que repetir el proceso. Generalmente cuando un paciente fallece por dengue hay que hacer el reporte obligatorio. Se le solicita a los padres, en este caso, si quieren que se le haga
necropsia al paciente. Generalmente los familiares se niegan, pero cuando se trata de un caso epidémico, aunque los familiares se nieguen, es algo obligatorio porque es una enfermedad de importancia para salud pública. Entonces, se hace sí o sí y se manda notificación a medicina forense para que vengan por el cadáver del paciente. En general no vienen por el cadáver, ellos lo que solicitan son unas muestras de cerebro, pulmón, hígado, vaso, ¿sí? Y eso lo tiene que tomar el cirujano. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes? Pues ya dijimos que hay unos casos sin signos de alarma, esos casos los vamos a mandar para la casa, que tomen mucho líquido y el acetaminofén infalible, ¿sí? Los casos con signos de alarma vamos a empezar a manejar: uno, cuánto tiene de hematocrito para saber; dos, empezamos a manejar líquidos endovenosos de 5 a 7 cc por kilo las primeras 2 horas y luego vamos bajando. Mire, esto es importante. De repente uno dice, vamos a manejarlo de 7 cc por kilo por hora y lo dejamos 8 horas con eso. Y le toman la placa a las 6 horas y a las 6 horas ya tiene derrame pleural. La pregunta ¿fue porque lo dejé con 5 o 7 cc por kilo por hora durante casi 8 horas o fue porque el dengue produjo la serositis? Vean que aquí les están diciendo 2 horas y luego bajen a 3 a 5. Espérense 2 a 4 horas y bajen de 2 a 3, dependiendo de si el hematocrito se estabiliza y llega a un control normal, ¿sí? Importante, ya cuando ya estamos normal, podemos empezar a 4 cc por kilo por hora por los primeros 10 kilos, o 2 cc por kilo por hora en los siguientes 10 kilos, o 1 cc por kilo. Esto es lo que se llama, lo que conocen ustedes como el Parkland, ¿sí? De manejo de líquidos. Entonces es importante que ustedes tengan esto. Estos no tienen por qué aprendérselo de memoria. El que se aprenda esto de memoria, pues tendrá una memoria privilegiada, muy buena memoria, pero esto tienen que tenerlo en algún lado, en su celular, en una libreta, en el iPad, donde ustedes quieran, en un pendón, en urgencias o en los protocolos que estén en el computador de la sala de urgencias, porque uno no se puede aprender esto de memoria. O sea, uno tiene que sacar esto y decir, mire, vamos a manejar los líquidos de esta manera. Cuando ya el dengue está con choque compensado, fíjense que subimos los líquidos de 5 a 10 cc por kilo en una hora. O sea, primero hacemos la compensación, el bolo para mejorar la presión arterial, ¿sí? Que en este caso está, como dice, choque compensado, la presión arterial está normal, ¿sí? Y luego seguimos manejando, como vimos en la figura anterior, de 5 a 7, de 3 a 5, de 2 a 3, ¿sí? Pero si está hipotenso, primero un bolo. Y el bolo es a 20 cc por kilo para pasar en 20 minutos. ¿Sí? Y de ese bolo después seguimos a 10 cc por kilo por una hora. Tomamos el hematocrito y ahí vamos bajando la cantidad de líquido, de acuerdo a si el paciente está orinando, si ya tiene la mucosa con saliva, si ya tiene el llanto con lágrimas, si no tiene signo de pliegue, etcétera, etcétera. ¿Con qué vamos a pasar el bolo? Con solución salina, con Harman, y ahora existe una cosa que se llama Plasma Light, ¿sí? Que sería la mejor solución como expansor de volumen que tenemos en este momento a nivel mundial. Pero todavía en Colombia no ha llegado, o por lo menos no en todas las ciudades de Colombia. Esto se los traigo muy específicamente porque cuando ustedes hablan con los internistas odian la solución salina y dicen que la solución salina es mala, que todo el que maneja solución salina está matando a los pacientes, les va a causar una intoxicación por sodio y por cloro. Y esto sencillamente lo toman porque el pH de la solución salina está entre 4.5 y 7. Y dicen que el pH del lactato de Ringer es mucho mejor y miren que está entre 5 y 7. Miren que el pH del Plasmalaya es 7.4, ¿sí? Y entonces dicen que es que la solución salina es muy hiperosmolar porque tiene 308 y el Ringer lactado 277. Estos son sencillamente cosas que tenemos que aprender no leyendo el libro, no leyendo el artículo, sino usándolo en los pacientes. Nosotros hemos utilizado solución salina en bolus durante mucho tiempo y sabemos que lo que tenemos que hacer es precavidos.
El problema es que mucha gente es muy acelerada y maneja muy agresivamente la solución salina y eso es lo que los lleva eh, a la falla renal y a la complicación en vez de que el paciente se mejore. Uno tiene que tener muy claro y por eso hoy en día, cuando se manejan líquidos, decimos que hay que manejarlos o cualquier tratamiento tiene que ser manejados con objetivos. Si usted me dice que le va a poner aceite de girasol al paciente, yo le pregunto para qué. Y usted me dice, porque yo creo que con el aceite de girasol la temperatura le va a bajar de 38 a 37. ¿En cuánto tiempo? En 15 minutos. Entonces, en 15 minutos vamos y tomamos la temperatura. Y si no ha bajado, quiere decir que su girasol, de aceite de girasol, no funcionó. Eso es importante que ustedes tengan eso claro. Todo lo que hagan tiene que tener un objetivo. O sea, yo voy a poner penicilina, le voy a quitar la sífilis. Le voy a poner dipirona, le voy a bajar la fiebre. ¿En cuánto tiempo? ¿A cuánto quiero que llegue? Si le pongo un bolo, ¿qué quiero que haga? O sea, todo esto es importante que nosotros lo hagamos, ¿sí? Bueno, cuando el paciente mejora, lógicamente si el paciente ya no tiene fiebre, está comiendo y mejoran las plaquetas, podemos darlo de alta. Recordando que este es un problema de salud pública donde tenemos que hablar de la prevención. Esto es lo que más hace uno en los servicios sociales, tratar de que la gente entienda, hacer campañas de salud pública, recoger llantas, botellas, las cosas donde se pueden quedar el agua recolectada. Importante entender que estos pacientes, el toldillo no es para que no les pique el mosquito, sino para que el mosquito que los pique a ellos no transmita a más personas el virus. Ah, pues ya dijimos, hay que eliminar criaderos, cambiar periódicamente el agua de los jarrones, despejar canaletas, evitar los arroyos, no tirar basura en los arroyos, todo lo que podamos prevenir para que no se colecte agua, que no importa que sea sucia o no, o sea, si se colecta agua, puede desarrollarse el dengue. Bueno, no sé si tengan preguntas. Voy a cerrar esta para empezar a abrir la otra. ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí, Sí, se doctor. están viendo. Sí, sí, eso está bien. Bueno, preguntas. ¿Ya están viendo la de líquidos? Sí, señor, ya se están viendo. ¿Preguntas de dengue? Si hicieron el curso de la OMS, estoy seguro que no tienen preguntas porque ese curso está muy sencillo, muy claro, muy didáctico y además queda el certificado que les queda para la hoja de vida. Importante cuando vayan a trabajar, siempre lo tengan ahí. No hace, vuelvo y les digo, no hace ni cuestión de un mes y medio atrás, la Secretaría estuvo vigilando que todos tuvieran su certificado, todos los médicos de urgencia y pediatras tuvieran su certificado del dengue y nos hizo la actualización sobre el tema de la prueba DUO, que es la prueba para NS1 y la prueba para dengue. Bueno, si no hay preguntas, iniciaremos con la parte de líquidos. Aquí sí les pido, por favor, estén muy atentos, pregunten lo que quieran. Mi interés es hacerlo lo más práctico y fácil posible. Tratar de no crearles el tema de la utilización de muchas fórmulas, que eso es lo que lo confunde a uno, ¿sí? Y que realmente tengan la facilidad para calcular líquidos sin ningún problema. Que vamos a ir viendo esto poco a poco. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, ustedes van a tener una charla con el doctor Enríquez dentro de poco, el día 26, si mal no estoy, donde él maneja también líquidos y donde hablan de nutrición, ¿sí?
Pero si yo les pregunto ahorita cuál sería la cantidad de líquidos que yo debo manejar en un paciente pediátrico, ¿sí? La respuesta debería ser, doctor, entre 120 y 150 mililitros por kilo. Y la pregunta es, ¿y esa cifra de dónde sale? ¿Es una cifra mágica? ¿Es una cifra por el peso? ¿Es una cifra por los días de vida? ¿Es una cifra por las fases de la luna? ¿Sí? ¿De dónde sale esa cifra? Entonces la cifra es fácil de sacar, ¿sí? En primera tomamos lo que se llaman las pérdidas insensibles y le damos un valor que es entre 30 y 60 mililitros por kilo. Luego decimos que hay que formar orina y eso le damos una cifra de 20 a 60 mililitros por kilo. Y luego decimos que se necesitan aguas en las deposiciones, no necesariamente, ¿sí? Por eso va de 0 a 10 mililitros por kilo. Y si hacemos la sumatoria de eso, nos da un total de 50 a 135 mililitros por kilo por día. Pero si a esto le agregamos la cantidad de líquido necesario para el crecimiento, porque recuerden que el niño es un ser en crecimiento, ¿sí? Tendríamos que agregarle 20 a 25 mililitros más por kilo por día, y eso nos hablaría de un total de 70 a 155. Entonces, si yo les pregunto cuál es la mínima cantidad de agua que se le puede dar a un paciente, incluso a un adulto, ¿sí? Uno hablaría de 60 mililitros por kilo, ¿sí? Paciente cardiópata, paciente con insuficiencia renal, paciente en anuria completa, uno hablaría de 60 mililitros por kilo y ahí está el porqué, ¿sí? Y cuando uno habla de 120 a 150 es porque uno dice, esos son los líquidos más o menos con los cuales yo puedo mantener un paciente sin mayor problema. Y ya entiendo también el por qué esa cifra. O sea que no es una cifra mágica, es una cifra sacada de muchos estudios durante mucho tiempo a través de pediatría, ¿sí? Y que nos dicen, miren, con esto podemos manejar a los pacientes sin que el paciente se deshidrate o entre en hipervolemia o entre en falla cardíaca o se deshidrate, ¿sí? Y puede hacer algún tipo de trastorno hidroelectrolítico. ¿Para qué utilizamos los líquidos? ¿De qué nos sirven los líquidos? Pues lo utilizamos para alimentación. Entonces decimos que debemos consumir energía y esa energía la obtenemos a través de la glucosa. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque hoy en día hay una tendencia a decir que el azúcar es mala, ¿sí? El azúcar no es que sea mala, el exceso de azúcar es lo que es malo, ¿sí? Pero el azúcar nos ayuda a nosotros a mantener nuestra energía. En el tema muy importante en pediatría, y si ustedes ven películas donde tengan que ver con niños o traten temas de niños, ¿sí? Ustedes van a ver que el niño, el familiar, lo tiene en una escuelita y está en la escuela y entonces que le dicen los profesores no le den mucho azúcar porque el azúcar lo pone hiperactivo. Ciertamente, es una verdad, eso no se puede evitar, ¿sí? Y la forma que tenemos que hacer es controlar la cantidad de azúcar. Mi generación creció con una cantidad exorbitante de azúcar en los cornflakes, en los Choco Crispies, en los jugos, en los panecillos, en todos lados, ¿sí? Todo era con azúcar, ¿sí? Hoy en día ese tema del azúcar se ha venido controlando y ustedes lo han visto que incluso las bebidas azucaradas ya van a tener impuestos y tienen que poner un letrero que diga que tiene exceso de azúcares o exceso de sal o exceso de grasa en el paquete de las cosas que ustedes están comprando. Entonces es un tema de que la energía yo la obtengo del azúcar, pero el azúcar no necesariamente tengo que tomarle en una cantidad importante, porque la presencia de esa cantidad importante de azúcar lo que me lleva es acumulación de grasa. La neoformación de grasa se establece a través de una cantidad importante de azúcar que está consumiendo el cuerpo. La otra cosa es que nosotros necesitamos agua, ¿sí? Y muy importantemente electrolitos, más importantemente sodio, potasio y calcio. Y la otra cosa que necesitamos es oxígeno. Y el oxígeno también está en el agua, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros funcionamos o nuestro cuerpo funciona con tres cosas: energía, agua y oxígeno, ¿sí? Importante que entendamos eso porque cuando llega un paciente de urgencia, esas son las tres primeras preguntas que yo tengo que hacerle. Tengo que colocarle líquidos,
líquidos le voy a colocar, porque por ejemplo, si es un paciente diabético, no tengo que empezar con azúcar, y si necesita o no necesita oxígeno y cómo se lo voy a colocar, ¿sí? En la parte neonatal, muy precisamente, pues necesitamos hablar de líquidos, de nutrición parenteral, de electrolitos, de la temperatura del paciente, de evitar que se enfríe, ¿sí? Del manejo de la parte respiratoria. Entonces ahí tendríamos que hablar que el 60% de carbohidratos, si se establece de esa manera, puede causar un aumento del CO2 y el aumento del CO2 llevará a dificultad respiratoria. Pero eso es lo que yo digo que es la parte mitocondrial del estudio de la medicina. O sea, nos aprendemos un montón de conceptos que a la larga y en la práctica no son tan usados de una manera práctica, ¿sí? Debemos saber que existen, pero que no es lo que en un momento dado va a guiar nuestra decisión sobre el manejo. ¿Qué líquidos tenemos para ofrecer? Tenemos solución salina, lactato de Ringer o Harman, Destrosal 5, Destrosal 10, Destrosal 50, Destroza al 10 en solución salina, ¿sí? Y con el agua destilada o la solución salina podemos ofrecer soluciones 3-1, 2-1, o sea, 3 partes de destroza con una parte de solución salina o lo contrario, ¿sí? ¿Y esto para quiénes? Pacientes particulares, pacientes donde tenemos problemas con el sodio o pacientes donde tenemos problemas con la glucosa, pacientes con errores innatos del metabolismo, pacientes con acidosis tubular renal, una serie de pacientes en los cuales tenemos que manejar particularmente nuestros líquidos, o incluso un paciente deshidratado hipernatrémico, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo manejamos los líquidos? Los manejamos en bolo, o sea, a 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mantenimiento para 24 horas, ¿sí? O líquidos para tener una vía permeable, o sea, le estoy manejando antibióticos, no quiero que se me tape la vía, lo tengo con lo que se llama un ATI, que es un administrador temporal intravenoso, entonces por ahí yo puedo administrar el medicamento, lo que llaman el tapón venoso también, ¿sí? Y eso es importante. Algo que no se pueden olvidar es que cada paciente tiene que ser individualizado. No es que el mismo recién nacido que está en una cuna es igualito al de la otra, ¿sí? Sino la teoría de que los robots nos van a reemplazar el día de mañana sería correcta. ¿Por qué? Porque ellos manejarían todo igualito. Nosotros tenemos que ver cuánto pesa, cuántas semanas de gestación tiene, qué patología tiene, si sangró, si no sangró, si se distendió, si hizo popó, si no hizo popó, si se enfrió. O sea, una serie de cosas que tenemos que manejar y que cada uno de nosotros de manera individualizada tiene que hacer por el paciente, ¿sí? También no pueden olvidarse que no existen recetas de cocina. Doctor, ¿usted cómo maneja la apnea? No. ¿Cómo vamos a manejar este paciente en particular? ¿Sí? Tercero, nuestra gran enemiga, nuestro gran problema, nuestro punto de atención inicial en un recién nacido es tratar de evitar que haga asfixia, ¿sí? Que tenga una adaptación extrauterina exitosa. Un paciente que tiene una adaptación extrauterina exitosa no tiene complicaciones posteriores, ¿sí? Y dar un buen aporte de agua y electrolitos para crecer. Ya mencionamos que hay unos para ciertas funciones y hay un pedacito para el crecimiento. Tenemos líquidos de mantenimiento, entonces los que mantienen las necesidades basales, líquidos de reposición, los que han perdido. La tonicidad de un líquido se maneja en la concentración de sodio, entonces decimos que son hipertónicos, isotónicos, hipotónicos, ¿sí? Y podemos tener líquidos a una quinta parte, un tercio, 2-1, que es la combinación de los líquidos, ya sea destroza con solución salina, destroza con agua o solución salina con agua. Recuerden que agua sola por sí sola no se puede administrar en un paciente porque causa hemólisis, ¿sí? Entonces, agua sola no colocamos. Pues, si yo quiero un paciente con agua libre, por ejemplo, puedo hacer una combinación de destroza en agua, ¿sí? Al 5%. Pero agua sola no colocamos. Y hay ciertos medicamentos como el bicarbonato que si lo voy a administrar lo diluyo en agua para disminuir la osmolaridad. Pero agua sola no administramos en ningún paciente. Pediatría, el peso es rey.
Yo creo que eso lo deberíamos preguntar en todos los exámenes. ¿Quién es el rey en pediatría? El peso. Yo no hago nada sin el peso. Independientemente de la edad gestacional de un paciente, el peso es lo que me dice a cómo le voy a colocar los líquidos, a cómo le voy a colocar los antibióticos, cuánto le voy a administrar de acetaminofén, cuánto le voy a poner de paracetamol. El estado general ya me dirá si endovenoso, si vía oral, pero el peso es el que me dice la dosis o la cantidad que voy a administrar, ¿sí? Hay que estar evaluando su edad gestacional, la temperatura, la coloración de la piel, el llenado capilar. Fíjense que no es fácil, como de repente lo hacemos ver durante una ronda de cómo elegimos los líquidos y cuánto le ponemos, porque de repente eso ya entra como en una computadora que tenemos en la cabeza y nos dice, mira, el paciente está así, 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 calcúlale a tanto, ¿sí? Ya uno ya lo tiene por la experiencia, por los años de trabajo, pero es para que ustedes vayan entendiendo que hay una serie de cosas, por ejemplo, aquí la diuresis horaria normal, ¿sí? De 1 a 5 mililitros por kilo por día, por hora, perdón, dice por día, por hora, ¿sí? Es horaria media, ¿sí? Entonces uno dice, hey, el paciente tiene que estar orinando, tiene que hacer deposición, tiene que estar llorando para que pueda comer. Si un paciente no está activo, si no abre los ojos, si no está orinando, si está distendido, si está sangrando, no puede comer. Y una de las cosas de mucha relevancia en pediatría es que el paciente coma adecuadamente. Entonces, cuando tengo que decidir si le hago nutrición parenteral o si simplemente lo dejo con líquidos y qué líquidos le voy a poner, y si no está orinando, no le pongo potasio, pero sí le pongo sodio, ¿sí? Y si le pongo calcio. Entonces, fíjense que todo este tipo de cosas ya como que entra uno en el protocolo interno de uno, que ya uno ya sabe más o menos qué tiene que hacer, pero que son las cosas que ustedes tienen que aprender a manejar para manejar los líquidos en los pacientes. Hay una cosa que manejamos y es que es la, las pérdidas insensibles. Hace un rato yo les dije que hay un nivel para esas pérdidas insensibles, ¿sí? Y entonces, eh, vamos a ver dentro de un ratito que las pérdidas insensibles realmente hay es que medírselas al paciente, no hay que calcularlas a una cifra X, sino lo que el paciente me esté diciendo. En general, hace tiempo, considerábamos que de los 3 a 5 días era lo que se llamaba un periodo de transición, que había una estabilización hasta los 14 días y luego el crecimiento empezaba a la tercera semana. Y entonces decíamos que permitíamos hasta un 21% de pérdida de peso del paciente y que el 14% del peso lo perdía en la primera semana de vida. Eso ya lo estamos evitando, estamos empezando la alimentación lo más rápido posible en las primeras 24 horas. Estamos empezando nutrición parenteral lo más rápido posible también en las primeras 24 horas, de tal forma de que el paciente no se desnutra. De tal forma de que el paciente no se desnutre. Entonces, es importante. Bueno, ahora sí, aquí necesito su atención. Tómenle foto a este cuadrito y al que viene, o apréndanselo de memoria. Yo me lo sé de memoria, lo puedo escribir las veces que ustedes quieran, de memoria. Simplemente tengo que tomar de partida un punto y es que les acabo de decir cuánto es lo mínimo de líquidos que le puedo dar a un paciente: 60 mililitros por kilo. Ahí está, lo que está aquí puesto: 60 mililitros por kilo. Primer día, líquidos bajos. ¿Cuánto le manejaría de líquidos altos entonces ese paciente? Normal, 10 cc más, altos 20 cc más, ¿sí? Y aumento los líquidos bajos de 10 en 10. Entonces voy de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90 y de 90 a 100. Y de la misma forma para el otro lado, ¿sí? Entonces, fíjense acá, de 60, 70, 80, 70, 85, 100, 80, 100, 120, 90, 115, 140, hasta llegar a un máximo de 160 al quinto día de vida. O sea que el quinto día de vida voy a manejar líquidos entre 130 y 160. Dije al principio 120, 150, porque es como quien dice lo más general que podemos manejar. ¿Ok? Entonces, como ven, es fácil aprenderse el cuadrito. 60, lo máximo 80. Aquí subo de 10 en 10, 70, 80, 90, 100. Aquí subo de 20 en 20, 100, 120, 140, 160. Y aquí pongo un promedio.
Promedio entre 60 y 80, 70. Promedio entre 70 y 100, 85. Promedio entre 80 y 120, 100. Promedio entre 90 y 140, 115. Esto es el promedio, lo que serían los líquidos normales. Listo. ¿Qué líquidos le voy a manejar? Voy a manejar de entrada en un paciente destroza al 10. Estamos hablando de neonatos. Ojo que ahí dice neonatos. Destroza al 10 a 80 mililitros por kilo por día. Entonces, si yo les preguntara a alguno de ustedes ahora, si le llega un paciente recién nacido, acaba de salir de cirugía, de cesárea, lo acaban de recibir y tiene una taquipnea transitoria del recién nacido y pesa 2,5 kilos. ¿Cuánto le pondrían de líquidos? Ustedes tendrían que responderme 80 mililitros por kilo por día, doctor. Y entonces ustedes me preguntarían, doctor, ¿por qué 80 mililitros por kilo por día? ¿Por qué no 60 o 70? ¿Sí? 80 mililitros por kilo por día porque el rango mínimo de infusión de glucosa es de 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. Y con 80 cc de destroza al 10 por kilo por día, ofrezco 5,5 miligramos kilo minuto de glucosa. Con 60 ofrezco 4,2. Entonces estoy en el rango entre 4 y 0,6. Ojo, esto es inicial, lo mínimo que necesita el cerebro de un recién nacido para funcionar. Y como todo lo que nosotros hacemos está en función de salvaguardar el cerebro, lo primero que yo tengo que pensar es ofrecer la cantidad ideal de glucosa kilo minuto para el cerebro. Entonces, ¿qué sería en este caso? 80 mililitros por kilo de destroza al 10. Y dijimos que pesó 2,5. ¿Sí? Bueno. Bueno, en este caso aquí dice 2 kilos. ¿Sí? De 2 kilos por 80, 160 mililitros. Eso quiere decir que dividido entre 24, que son las horas del día, son 6 mililitros por hora. ¿Sí? Entonces ustedes tendrían que poner en su nota, iniciar destroza al 10% a 6 mililitros por hora, un total de 160 mililitros al día. Esa sería su indicación. Fíjense que al segundo día, este mismo paciente baja a 1,8. Por lo tanto, si bajó de peso, quiere decir que me hizo falta líquido. Por lo tanto, yo lo subo de 90 a 100 mililitros, que serían 180, y en 24 horas serían 7,5 cc por hora. Si por el contrario, este paciente, en vez de bajar, sube 500 gramos, o sea, a 2,5, quiere decir que está reteniendo líquidos. Algo pasó, tengo que revisar la diuresis. Y en vez de 80, lo bajo a 60 y ya son 120 mililitros en 24 horas. Eso quiere decir que va a pasar a 5 mililitros por hora. Y la glucosa quedaría en 4,2 miligramos kilo minuto. ¿Sí se entendió el ejercicio? Chicos, chicos. Profe, repita, por favor. Les dije, pongan Disculpe, una atención. pregunta. Sí, El 180 y 120 la sacó del mismo procedimiento que hizo arriba. del peso que está aquí multiplicado por esta cantidad de líquidos. 1,8 por 90 y 2,5 por 60. 1,8 por 100, 180. 2,5 por 60, 120. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Por qué en el segundo día, cuando lo multiplica por 2,5, lo hace por 60 y no por 70?
porque es lo mínimo que vamos a dar. Yo les dije, aquí el primer día el paciente tenía 2 kilos. El segundo día aquí me sube a 2,500. Algo pasó. Me está reteniendo líquidos, no está orinando. Tengo que averiguar por qué subió 500 gramos. Lo que debe subir un paciente son 10 gramos. Entonces lo mantengo con sus mismos 2 kilos neutros de peso, lo multiplico por 60, así que la administración de líquido sería 120 y lo bajaría de 6 cc por hora a 5 cc por hora al segundo día. Aquí el ejemplo es si baja de peso o si sube de peso, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Ese es el ejemplo. El primer Doctor, día es esto. ¿Ah? una pregunta, pero si el paciente no baja ni sube y se mantiene en el segundo día, administraría 100. Miren, si por ejemplo este mismo paciente de 2 kilos sube a 2 kilos 50 al segundo día, sí, lo podría subir a 100. ¿Por qué? Porque es lo normal que va a subir 50 gramos, 30 gramos, 20 gramos. Aquí estoy poniendo que descendió 200 gramos y aquí estoy poniendo que subió 500, o sea, cosas que no son normales, ¿sí? Que hacer en un momento dado cosas que no son normales. Cuando es normal, tú lo vas subiendo. Por ejemplo, subió de 2 kilos a 250, lo subes a 100. Y subió después a 200, lo subes a 120. Y subió a 2,200, lo subes a 140. Y subió a 2,250, lo subes a 160. Sin ningún problema. Y ahí te quedas. Ya de ahí ya no subes, porque ya no es necesario subirlo. ¿Sí queda claro? Para aportar, Sí, recuerden que, Carlitos. recuerden, doctores, que en la clase de crecimiento y desarrollo les dijeron que el niño ganaba 30 gramos por día. Entonces, eso es lo que le está explicando el doctor Ricardo, que si son 30 gramos, no puede irse los líquidos o los pesos tan abajo o tan arriba. Y por eso es que les da esos dos ejemplos de una bajada importante o una subida importante, para que les quede claro cómo se maneja el volumen. Adelante. Bueno, te voy a repetir rápidamente. Primer día de vida. Acaba de nacer el bebé. ¿Cómo lo vamos a manejar? 80 mililitros por kilo de peso destroza al 10%, que le da 5,5 miligramos kilo minuto de glucosa. ¿Sí? Primer día de vida. Y de ahí en adelante, dependiendo si el paciente, por ejemplo, es cardiópata, en vez de subirlo a 80, lo subo a 70, a 80, 90, o sea, voy subiendo poquito a poquito, porque como es cardiópata, me puede hacer en un momento dado, un edema de pulmón o una falla cardíaca, pero si el paciente es normal, lo puedo subir de 80 a 100, a 120, 140, 160. Ahora, el paciente me llega al tercer día de vida y me lo remiten por ictericia. Yo vengo acá a mi tabla y yo digo, lo puedo iniciar a 120 porque es una ictericia. No tiene problema del corazón, no tiene problema de riñón o a 100, entre 100 y 120 lo inicia. Entonces usted lo inicia entre 100 y 120. Esta tabla es para los primeros 5 días de vida. Después del quinto día de vida, usted maneja las mismas cifras del quinto día de vida hasta el día 30 e incluso hasta más. ¿Sí? Le llegó en el día cuarto de vida por una falla renal y se lo mandan por que tiene un potasio en 7 y que tiene un calcio en 4 y que lo más seguro es que usted necesita iniciarle diálisis peritoneal. ¿A cómo le ponen los líquidos en el cuarto día de vida? Un voluntario que diga cómo le ponen los líquidos. Falla renal, anúrico, potasio en 7, requiere diálisis peritoneal. ¿A cómo le ponen los líquidos? 140. Al revés, lo más bajo. Tienes que poner, tiene falla renal, tienes que irte a 60, que es lo No. más bajo. Si les queda claro, o sea, si tiene falla renal, es cardiópata, ustedes empiezan con los líquidos más bajos que puedan, ¿sí? Ese mismo niño de 4 días de vida llega por una neumonía. ¿A cómo le ponen los líquidos?
Un voluntario. Recuerden que el neumónico respira muy rápido. A 140, profe. Entre 115 y 140. Tiene 4 días de vida y necesita estar hidratado. ¿Sí? Se lo pueden poner entre 115 y 140. No solo va a depender de peso en ese momento. Ustedes van a evaluar el paciente, si tiene saliva, si no tiene saliva, si está con mucha secreción. Una idea del paciente con neumonía es que tiene que estar muy fluidificado. Sí, entonces hay que poner líquidos normales. ¿Vieron la diferencia entonces? Ambos pacientes que acabo de presentar están en el 4.º día de vida, pero el primero estaba en falla renal y había que ponerle los líquidos más bajos posibles, ¿sí? El segundo tenía una neumonía y ese sí podíamos ponerlo con líquidos normales o altos. ¿Sí quedó claro? Una, Sí, una, doctor. una pregunta para que les aclare a ellos. En Sí. caso de fallas renales, no necesariamente el más bajo para ese niño de 4 días es 90. Puede ser los anteriores, ¿no? Sí, puede ser 60. Puede ser 60. Sí. O sea, puede ser cualquiera de los anteriores. Por ejemplo, si ese niño llega en falla renal, pero llega con una creatinina de 1.3, por ejemplo, orinando, pero orinando un cc por kilo por hora. O sea, está oligúrico, no está anúrico. Y tiene un potasio en 5, por ejemplo, usted le puede poner 80 sin ningún problema. ¿Sí? Porque está manejando los líquidos bajos. ¿Sí? Y con eso maneja una glucosa kilo minuto de 5.5. Y empieza usted a tomar los controles de electrolitos, control de diuresis, le pone la sonda, evalúa la presión arterial, a ver si está hipotenso, si está normotenso, si requiere o no requiere inotrópico. Ya uno empieza ya con el manejo grande. Lo que yo quiero aquí mostrarles es cómo toman ustedes la decisión de los líquidos que van a manejar. Con este cuadro pueden manejar cualquier recién nacido, cualquiera, sin ningún problema, sin ningún problema. Por ejemplo, les llega un recién nacido hijo de madre diabética que pesa 4 kilos, con dificultad respiratoria, una posible taquipnea transitoria del recién nacido, y tiene una glucosa inicial de 25. Recuerden que lo normal de glucosa debe estar entre 60 y 180 en el recién nacido. Y viene con 25 de glucosa. Acaba de nacer. No, dije segundo, acaba de nacer. 4 kilos de peso, hijo de madre diabética. ¿Cuánto le pondrían de líquidos? Miren el cuadrito, ahí está. Acaba de nacer. ¿Cuánto dijimos que había que ponerle? 80. 80 mililitros por kilo, porque le doy 5.5 miligramos por kilo minuto de glucosa. Estoy asegurando que mi glucosa aumente, ¿sí? Y que te mantenga una buena cantidad de líquido. Pero resulta que ustedes le hacen una glucometría a las 2 horas y siguen 25 la glucosa. Y usted dice, caramba, me va a convulsionar este señor. Con esta cantidad de glucosa no me va a ser suficiente. ¿Qué podemos hacer entonces? Un voluntario, no importa, yo les aclaro, yo les doy la respuesta, pero un voluntario ahí que me diga ahí para ver qué podrían hacer ustedes. Aumentarlo. ¿Qué cosa? Aumentar, está correcto, pero ¿qué cosa? ¿Los líquidos o la infusión de glucosa? La infusión de glucosa. La infusión de glucosa. Entonces, puedo mantenerme en los mismos 80, pero entonces ya tengo que utilizar lo que dijimos ahorita, una mezcla de solución. Utilizo una destroza ya no al 10, sino al 50 y lo mezclo con destroza para lograr una cantidad de 12.5 o de 15, que es lo máximo que podíamos utilizar por vías periféricas, ¿sí? Y buscaría una vía central. Entonces, si se dan cuenta que ya cogieron un poquito la idea de cómo es el negocio. Hasta, chicos, Como que no están tan convencidos.
Ciertamente. Preguntas, preguntas. Pregunten ¿cuál es ahora. la Ahora duda? cuando pueden preguntar. Pregunte que cuál es la duda, cuál es la duda, ¿por qué se quedan callados? Porque Doctor, ¿cuánto dijo que era el rango de la infusión de glucosa en el recién nacido? Miren, el rango inicial es de 4 a 6 miligramos kilo minuto. El rango inicial. Pero eso tiene que llegar de 10 a 12 miligramos kilo minuto. Poco a poco. O sea, en los primeros 5 días tengo que irlo subiendo hasta que llegue a 10, 12 miligramos kilo minuto. y si es prematuro, con más razón. Exactamente. O sea, la hipoglicemia les puede causar una serie de circunstancias que pueden llegar incluso a la crisis convulsiva, que lo hace grave. Miren, esto en una charla queda difícil aprenderlo al 100%. Esto hay que llevarlo a la práctica. Pero por eso les dije, tómenle foto o impriman el cuadrito, porque este cuadrito les va a servir para calcular sus líquidos el día de mañana cuando estén con el paciente. Ahora, recuerden que el doctor les está diciendo que este es el manejo de líquido en el neonato y específicamente en los primeros 5 días. Esto es importante que sepan para qué, porque de pronto cuando lleguemos a las charlas de niños mayores va a ser más estable, porque ya el niño tiene otros mecanismos para todo esto. Acá el niño está apenas naciendo y hay que garantizarle la nutrición para el crecimiento cerebral, que es muy importante en el recién nacido. Adelante. Bueno, hablando de lo que decía el doctor Carlos, entonces ya vamos para el otro lado. Y el otro lado es ver al paciente pediátrico. El paciente pediátrico lo vamos a ver desde 2 puntos. El de menos de 10 kilos, el de menos de 10 kilos y el de más de 10 kilos. ¿Por qué hacemos la diferenciación? Porque el de menos de 10 kilos lo manejamos por los kilos de peso. El de más de 10 kilos lo manejamos por metro cuadrado de superficie corporal. Y aquí vamos a utilizar la misma estrategia que utilizamos con el recién nacido. Líquidos bajos, líquidos altos, líquidos bajos, líquidos altos. Y miren, líquidos de mantenimiento bajos entre 80 y 100. Normal entre 120 y 150 y altos de 180 a 200. ¿En quiénes vamos a manejar los líquidos bajos? Cardiópatas, falla renal, insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿En quiénes vamos a manejar líquidos altos? Dengue, quemados, pacientes posquirúrgicos. ¿Sí? Y miren que la diferencia entre manejarlos por kilos y metros cuadrados de superficie corporal son solo un cero más. O sea, aquí son de 80 a 100, aquí son de 800 a 1000. De 120 a 150, aquí son de 1200 a 1500. Y aquí son de 180 a 200 y son de 1800 a 2000. Estos son 180 a 200 mililitros por kilo de peso por día. Aquí son 1800 por metro cuadrado de superficie corporal por día. Doctor, ¿y cómo sacamos los metros cuadrados de superficie corporal? Aquí abajito está la tabla, que es el peso por 4 más 7 sobre el 90 más el peso. Generalmente da 0.1, 0.2, 0.25, si no llega a 1 ni siquiera, ¿sí? Y si ustedes comparan, al multiplicarlo por kilos de peso, la diferencia realmente no es mucha, ¿sí? Pero es mejor manejarlo de esa manera para evitar edematizar un paciente sin ser necesario. Miren cuánto vamos a administrar de sodio. Después del tercer día de vida ya hay que administrar electrolitos. Entonces, ¿cuánto vamos a administrar de sodio? Esto es igual en neonatos que en pediatría. 2 a 4 miliequivalentes por kilo. Y si nos vamos a más de 10 kilos, 20 a 40. O sea que realmente solo tienen que aprenderse de 2 a 4 y ponerle un 0 después. ¿Sí? Acá de 1 a 2 y de 10 a 20. Calcio, sí. En los de 10 kilos, 100. En los de más de 10 kilos, 200. Y magnesio es igual para todos, 25 miligramos por kilo. Neonatos, abuelitos, todos la misma cantidad. ¿Sí?
Entonces, la fórmula que tienen que aprenderse, yo diría que la única fórmula que tendremos que aprendernos es la de la superficie corporal para mayores de 10 kilos, que es el peso por 4 más 7 sobre 90 más el peso. ¿Sí? Igual aquí, vamos a hacer el ejemplo. Llega un niño de 8 kilos, ¿sí? Que debe estar entre 6 meses y 8 meses de vida, y llega por neumonía. ¿Cuánto le ponen de líquidos? ¿Cuánto le pondrían de líquidos? Ni hasta su Claudia. 120, 150. De 120 a 150. Si ese niño viene por una tetralogía de Fallot con oxígeno, cianótico, ¿sí? Con inotrópicos, ¿cuánto le pondrían de líquidos? De 80 a Entre 100. 80 y 100. Entre 80 y 100. E incluso, ¿qué dijimos ahorita? Lo mínimo que podemos ponerle a un paciente es ¿cuánto? 60. O sea que si el paciente viene anúrico, le pongo 60 mililitros por kilo, ¿sí? Y si tiene más de 10 kilos, 600 mililitros por kilo. Es más, se van a dar cuenta de que ustedes cuando vayan a sus prácticas, de repente le dicen, no, doctor, este niño tiene una falla renal, tiene un síndrome nefrótico, nefrítico, ¿sí? Entonces, en su dieta está restringido entre 800 a 1 litro por kilo día de agua. Y ustedes dicen, pues eso no es muy poquito. Claro que es muy poquito, pero es lo mínimo que puede estar recibiendo un paciente. Bueno, y si ese mismo niño nos los mandan, eh, nos los mandan quemado, que tiene un 40% de quemaduras de la superficie corporal quemados, ¿sí? Y yo todavía no me sé sacar la superficie corporal quemada, cuánto le voy a administrar más de líquido, ni me sé Parkinson, ni me sé nada de eso. ¿Cuánto le pongo de líquidos? De 180 a 200. De 200. 180 a 200, que se considerarían líquidos altos. Y entonces me voy al libro y entonces me busco la fórmula de Parkland, o me busco la otra fórmula de Holiday, o me busco la fórmula del protocolo institucional, porque ahí hay clínicas que sus cirujanos plásticos tienen sus propios protocolos, ¿sí? Entonces usted maneja el protocolo institucional, pero maneja al niño de una manera adecuada. Ahora, les pregunto, ¿cuál sería la superficie corporal de un niño de 20 kilos? $0.87. Y si yo quisiera manejarles líquidos normales, ¿a cómo se los pondría? ¿Cuánto le pondría? Chicos, 1200 a 1500. 1200 a 1500. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces sería 1200 a 1500 por ¿cuánto dio? ¿Punto qué? 87. Multipliquen punto 87 por 1500. ¿Cuánto dio? 0.7. No, no puede ser. 1500 por punto 87. Les tiene que dar como 800 y algo. Chihuahua. Lo hicieron, 1500 completo, 1500, no pongan 1.5, 1500 por punto 87, 1305. ¿Sí les dio eso? Sí, profe, 1305. Sí, profe. Entre 24. 54. 54. ¿Por qué entre 24? Porque son las horas del Bien.
del día. Entonces, la indicación mía va a ser colocar líquidos, no sé, Destrozal 5 más 15 cc de natrol más 5 cc de catrol a 54 mililitros por hora. O solución Harman a 54 mililitros por hora. ¿Sí? ¿Ya entendieron por qué, cómo queda la orden médica? Chicos, Sí. ok. Si alguno de ustedes pensó que no iba a haber nada de matemáticas durante la carrera de medicina, está totalmente equivocado. Bueno, entonces, ¿en quiénes vamos a utilizar líquidos altos? Pacientes con dengue, quemados, pacientes que fueron a cirugía, pacientes con deshidratación. Lo primero que voy a hacer ante un paciente deshidratado o un paciente chocado, más bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo dijimos ahorita que hablamos de dengue. ¿Qué hay que hacer cuando el paciente llega hipotenso, chocado? ¿Qué hay que hacer? Líquidos altos. No. Lo Un primero bolo. que hay que hacer, bolos de solución. ¿Cuántos bolos? Máximo 2. No se valen más de 2 bolos ya. ¿Sí? Bolos. Cada bolo, 20 mililitros por kilo. $20 por kilo. Voy a preguntarles. Me alegro. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido, chicos? Bueno, hay algo que les voy a aclarar para que ustedes tengan esto presente. A este cuadro también tómenle foto, ¿sí? Y el doctor Carlos, si quiere comentar algo al respecto, también le pido de su comentario, por favor. Miren, si ustedes me preguntan a mí qué es un bolo de solución, les tengo que decir que un bolo de solución son 60 mililitros por kilo para pasar en 1 hora. Y eso es para todo el mundo. Neonato, abuelito, joven, señorita. Y ustedes dirán, 60 mililitros por kilo, doctor. Sí, 60 mililitros por kilo para pasar en 1 hora. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Por el miedo de que yo no conozco al paciente, si es cardiópata, si es nefrópata, me está llegando deshidratado, no entiendo qué está pasando, yo no le puedo mandar 60 así de sopetón, sino que lo hago es que lo fracciono en los recién nacidos a 10 cc por kilo para 10 minutos. Y le voy pasando 10 cc, 10 cc, 10 cc hasta completar 6 bolos, que equivale a un bolo en total. En el paciente pediátrico lo paso de 20 en 20, o sea que lo paso 3 bolos. O un bolo de 20 y otro de 30, por ejemplo, sí, dependiendo del estado del paciente. De tal forma de que complete yo 60 mililitros en 1 hora. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nos están reportando? Dice, miren, esa estrategia se consideraba buena hasta un momento, pero lo que estamos viendo es que las soluciones, tanto Harman como solución salina, tienen discrepancia en la osmolaridad y que algunas veces estamos inundando de solución salina a los pacientes o inundando de Harman a los pacientes. Entonces, llevarlo hasta 60 mililitros por kilo por hora puede ser contraproducente para el paciente. ¿Qué nos dicen? Manejen cuotas. Y esas cuotas las manejamos en pediatría entre 20 y 25 mililitros por kilo para pasar en 25 minutos o 20 minutos y esperar si el paciente orina, se le moja la mucosa, empieza a tener mejor estado de conciencia, mejora la presión arterial. Les dije hace un rato, ustedes tienen que ver qué objetivos ponen en el manejo de sus líquidos. Mi objetivo es que suba la presión arterial, mi objetivo es que presente orina, mi objetivo es que tenga llanto con lágrimas, mi objetivo es que ya no tenga los ojos hundidos. Son sus objetivos y el bolo tiene que cumplir con esos objetivos, pero no pongan el bolo completo de un solo, ¿sí? Porque pueden llevar al paciente del otro lado. Es lo que les decía con el paciente con dengue.
Ah, no, hay que ponerle líquidos a 2000 por metro cuadrado de superficie corporal, porque eso es lo que dice el manual. No, el manual ya no dice eso. El manual dice, si el paciente está hipotenso, póngale un bolo a 20 por kilo. Si con eso mejoró, bájale los líquidos a 10 cc por kilo la primera hora. Si con eso mejoró, baje de 5 a 7 mililitros por kilo la siguiente hora. Si con eso mejoró, baje de 3 a 4 las siguientes 4 horas. Y ahí vamos llevándolo hasta llegar a un promedio más o menos de 4 mililitros por kilo por hora. Y el segundo comentario sería la ley del flojo. Esto no es para que se lo aprendan, jóvenes, pero esto es porque de repente uno está muy sobrecargado de pacientes y uno no puede estar calculando o sentarse a calcularle líquidos a todo mundo, y entonces llega la enfermera y le dice, doctor, acaba de llegar un niño que parece ser que es una neumonía, tiene 10 kilos de peso, ¿a cómo le pongo los líquidos? Las enfermeras creen que uno tiene una calculadora en la cabeza impresionante, ¿sí? Entonces uno dice, ponle a 40 cc por hora. Usted le calcula 4 mililitros por kilo. No importa si pesa 20 kilos, usted le calcula 4 mililitros por kilo. Eso le da la primera hora para que usted después vaya y evalúe su paciente. Pero por lo menos no lo dejó sin líquidos y sabe que no lo está sobrehidratando. Entonces, con eso usted tiene la oportunidad de tener un paciente hidratado, un paciente que no se le va a descompensar mientras usted termina de hacer la sutura o colocar el yeso o ver a la señora que está viendo, y después se va con el paciente que amerita los líquidos. Estamos hablando de pediatría, por favor. Sí, no lo vayan a hacer en adultos, ¿sí? Porque ahí sí puede ser mucho más mayor la consideración. Entonces, 4 mililitros por kilo, la ley del flojo. Doctor, el niño pesa 8 kilos, por 4, 32 mililitros por hora. Enseguida, así de facilito. Y la enfermera se da feliz de la vida, le engancha la solución que usted le puso a 32 por hora, porque ya no tiene que estar esperando que usted le haga la multiplicación. Después usted llega y le calcula si le pone líquidos, electrolitos, cuál líquido le coloca, si destroza al 10, al 5 o Harman, ¿sí? O si le pone potasio, sodio, lo que usted necesita. Ya usted ya le dio tiempo y al paciente no lo dejó desprotegido. Carlitos, no sé si quieres hacer algún comentario sobre eso que acabo de decir último. Carlos. No, todo bien. Nosotros, cuando vayamos el viernes a dar la clase, pues hay algunos esquemas de hidratación en cirugía que, como habitualmente, esto, sobre todo esto de los bolos es para los pacientes que llegan en shock y eso, los rápidos. Cuando Sí, el claro. paciente no llega choqueado, sino que te da espera, generalmente los bolos los podemos hacer un poco más despacios. Y Sí, generalmente claro. en cirugía lo hacemos mitad chorro y mitad en 2 horas, más o menos en unas 2 o 3 horas estamos hidratando al paciente. Indudablemente que una cosa es el paciente choqueado y otra cosa es el paciente que llega más o menos estable, algo de deshidratación no tan severa y que se puede manejar con esos intervalos. Pero ya lo hablaremos el viernes para dejarles todo claro. En AYEPI, cuando pasen por AYEPI, les irán diciendo que los bolos antes eran a 20 y ahora quieren subirlo a 30, y creo que por lo que tú dices ahora lo quieren volver a bajar a 20 cc por kilo. Entonces, son esquemas de hidratación, pero como dice el doctor Sánchez, hay que individualizar al paciente y cada quien va a requerir, ya sea un esquema rápido o un esquema un poco menos rápido. Pero todos son rápidos, porque si no hidratamos a los pacientes, en el caso de cirugía, no los podemos llevar al acto anestésico, porque hasta que no esté hidratado el paciente, el anestesiólogo puede correr riesgo de anestesio y le puede hacer una hipovolemia al ponerle las drogas anestésicas. Entonces, por eso los pacientes deben llegar hidratados al acto quirúrgico. Entonces, el esquema en cirugía es un poquito más lento, pero igual con el mismo objetivo: lograr la normovolemia del paciente antes del acto operatorio, y en el caso de los neonatos y de los pacientes choqueados, rápidamente para poder darle las nuevas cantidades de líquidos que requieren. Sería mi aporte.
Gracias, Carlos, muy amable. Bueno, de todas formas, esto es como para que ustedes tengan la base. Ya cuando estén en sus rotaciones, lo que tienen que hacer es que en cada paciente que ustedes vean que le están calculando líquido, ustedes revisen cómo se calcularon. Tengan los cuadritos a la mano, tómenle fotos, guárdenlos, sí, pero ténganlos a la mano de tal forma de que cuando les pidan calcular líquidos en algún paciente, ustedes puedan hacerlo sin ninguna dificultad. Y en las rotaciones, por ejemplo, en los que roten conmigo en la parte de neonato, pues vamos a ver que una de las charlas es de líquidos, o sea que prácticamente hay que repetir esta charla. Y además, durante la ronda médica, hacemos los ejercicios de cuánto se calculó, por qué se calculó, si le bajamos, si le subimos y por qué hacemos eso. Entonces ya en la práctica ya veremos un poquito más acerca del tema. No sé si hay alguna última pregunta. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Adelante. Y es que él quería saber qué fórmula usted utilizó, el de menores de 10 kilogramos y mayores de 10, porque usted en el ejercicio mencionó que tenía 20 kilogramos. La fórmula está aquí abajito, no sé si la estás viendo, dice cálculo de superficie corporal. Menores de 10 kilos, peso por 4 más 9 sobre 100. Mayores de 10 kilos, peso por 4 más 7 sobre 90 más el peso. Normalmente la que El usamos es esta. ejercicio, ¿cuál? La que usamos es esta, o sea, en ese caso sería 20 por Doctor. 480 más 787 entre 110, que dio 0,87. El peso por bueno. 4 más 7. Esta de mayores de 10 kilos está aquí, mira, esta que está aquí de 10 kilos, peso por 4 más 7. La de menores de 10 kilos que no la usamos. ¿Por qué no la usamos? Porque usamos kilo de peso, ¿sí? Acá estamos en metro cuadrado de superficie corporal, entonces sí utilizamos peso por 4 más 7 sobre 90 más el peso, que en ese caso fue 20 por 480 más 7, 87, entre 110.87. Y después lo Profe, daba multiplicamos. punto 79. Hubo un error ahí en el momento Bueno. y daba punto 79. Bueno, y después multiplicamos por 1500 y dio 1 litro 300 y dividiéndolo entre 24 dio 54 mililitros. Ya quedó claro. Doctor. Sí. Sí quedó claro. Es que no escucho. Es que no escucho. Es que no escucho lo que me estaban diciendo. Sí quedó claro la cosa. Claro, doctor. Ok, listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces los espero en las rotaciones, ya sea en neonato, ya sea en la parte de reanimación, que a mí me toca la parte de el horario de la tarde. Entonces nos vemos por allá. Que estén bien.